Bendecimos a todos los hermanos que nos están escuchando en las naciones. Le damos la bendición en el nombre poderoso de Yeshua. Démosle un aplauso a esos hermanos que nos están viendo. Argentina, México, Europa, Estados Unidos, los bendecimos. Vamos a abrir la palabra del Eterno. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 30. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 30. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 30. ¿Todos tienen la palabra? Dice la palabra: Cornelio le contestó: hace 4 días, mientras yo oraba. ¿Qué estaba haciendo él? ¿Qué estaba haciendo él? ¿Qué estaba haciendo el hermano Cornelio? ¿Qué estaba haciendo, perdón? ¿Usted hace eso? ¿Cada cuánto lo hace? ¿A qué horas? Mientras yo oraba por la tarde, como tengo por costumbre. Qué interesante esa palabra. Diga conmigo: como tengo por costumbre. Usted tiene que registrar en su mente todo lo que está ahí escrito. Artículos, verbos, porque de eso depende de que usted reciba bendición y de que usted sea prosperado y que los milagros se materialicen en su vida. Las cosas no bajan automáticamente. Los milagros hay que provocarlos. No es que porque yo venga a la iglesia entonces los milagros van a bajar solos. Usted tiene que provocar los milagros. Como tengo por costumbre. ¿Qué era lo que él tenía por costumbre? Ya. Orar. ¿Qué es orar? ¿Qué entiende usted por orar? Muy interesante. Se me apareció repentinamente un hombre. No era un ánima bendita del purgatorio, era un hombre vestido con un manto resplandeciente. Diga conmigo: un malajín. Un malá, perdón, un malá. Malajín cuando son varios. Diga: un malá. Un embajador del reino de arriba. Malat viene de Melet, un príncipe, un enviado, un mensajero, un representante, un canciller, un embajador de arriba de los Shamayim. Y me dijo: Cornelio, Elohim ha escuchado tu tefilá, tus oraciones, y tiene presente tus limosnas, tus ofrendas. Amén. Levante su mano. Diga: Padre, en el nombre de Yeshua, saca pan de tu palabra y alimenta mi espíritu. Te pido por los méritos de Yeshua que me bendigas en esta noche y que materialices la petición, el milagro, la oración que necesito en esta noche. En el nombre de Yeshua. Amén. En la Biblia hay 3 oraciones. Todos los que quieren ver cosas grandes tienen que orar bastante, clamar. Todos los hombres de la Biblia que recibieron cosas sobrenaturales, las recibieron a través de la oración, a través del ayuno. Todas las respuestas divinas, todas las grandes visitaciones proféticas, todos los avivamientos se produjeron y se materializaron en hombres que oraban, en hombres que buscaban la presencia del Eterno. Dice la palabra que Daniel oraba 3 veces al día. Hacía la oración Chaharí, la oración Minjá, la oración Arbit. En el templo se hacían 3 sacrificios.
diarios, uno por la mañana, uno al mediodía y otro por la noche. De ahí que la costumbre judía, en el judaísmo rabínico, se acostumbra a orar 3 veces al día. Se hace oración chajarí, a oración minjá y la oración arbit. Una a las 6, otra al mediodía a las 3 y otra a las 6 de la tarde. Y yo he visto que el pueblo judío, a través de la oración de la tefilá, aunque no han conocido a Yeshua, son un pueblo bendecido. Usted conoce a Yeshua, pero yo veo que usted poco ora. Usted lo ha recibido, pero usted poco le dedica tiempo a la oración. Y dice la palabra que cada uno de estos tiempos de oración tienen un significado profético. Daniel oraba 3 veces al día. Daniel oraba 3 veces al día. Daniel oraba 3 veces al día. Y cada oración tiene un significado. La oración de la mañana, la oración de las 3. La oración de la mañana en honor a Abraham. La oración de las 3 en honor a Isaac. Y la otra oración en honor a Jacob, los 3 patriarcas, que fueron hombres célebres, hombres que nos enseñaron a orar, a clamar, a buscar la presencia, que tuvieron peleas, que tuvieron enfrentamientos, que tuvieron grandes problemas, pero que con la tefilá vencieron, con la oración vencieron, con la oración vieron grandes milagros. ¿Cuántos aplauden su nombre? La oración de las 3 de la tarde, la hora nona, tiene un misterio, tiene un significado profundo. Dice la palabra que Cornelio estaba orando como de costumbre a las 3 de la tarde. Diga conmigo, la hora nona. La hora nona es a las 3 de la tarde. La hora nona es a las 3 de la tarde. Y a esa hora estaba él clamando, y dice la palabra que era de costumbre. Ahora, un romano, un centurión, un gentil, un pagano no puede decir de costumbre, porque los paganos no oran sino cuando tienen problemas. Diga conmigo, los paganos no oran sino cuando tienen problemas. ¿Por qué está diciendo como de costumbre? Porque él era simpatizante del judaísmo. Él era simpatizante de las costumbres judías, era simpatizante del Dios de Israel. En la Biblia ustedes van a ver que hubo varios centuriones que simpatizaban con las costumbres judías, que simpatizaban con el Dios de Abraham, que simpatizaban con el Dios de Israel. Usted va a ver un hombre que hizo mérito para que Yeshua lo visitara y le hiciera un milagro. Construyó una sinagoga y amaba a Israel. Y Yeshua dijo: ¿dónde está ese hombre que le quiero ir a sanar su criado? ¿Cuántos alaban su nombre? Era muy extraño ver un pagano con esta actitud. En la Biblia usted va a ver hombres que no eran judíos, que no eran israelitas, pero tenían atributos. Tenemos el caso de Yitro. Él no era judío, él no era hebreo, pero tenía una simpatía, tenía una simpatía, un acercamiento al Dios de Israel, porque él miró cómo Elohim hizo milagros en Egipto y había sacado al pueblo de Israel, y sentía respeto y admiración por el pueblo de Israel y por el Elohim grande y poderoso que tenía Moisés, que era su yerno. Y por eso hay una parashá o un estudio de la Torá en honor a Yitro.
que aunque no se circuncidó, que aunque no era judío, que aunque no era israelita, era un hijo de Abraham. Era un hombre que amaba a Israel. Era un hombre que quería buscar al Señor. Y cuando alguien se propone buscar al Señor, así esté en el lugar equivocado, el Señor lo trae al lugar indicado. Cornelio tenía dos virtudes que a lo mejor usted no tiene. Cornelio tenía dos virtudes que a lo mejor usted no las tiene, o a lo mejor nos hace falta desarrollar a nosotros, que decimos entre comillas que amamos al Eterno. ¿Cuáles eran las dos virtudes de Cornelio? Que era espléndido. Espérese, que era espléndido. Daba limosnas. Era un hombre de pactos. Era un hombre de siembra, de semilla. Era un hombre que pactaba, que sembraba. Y era un hombre que oraba. Tenía los dos ingredientes para producir los milagros. Tenía los dos ingredientes para materializar los milagros. Porque una oración que no lleva ofrenda es una oración que queda gravitando. Es una oración que queda gravitando, que le cuesta trabajo materializarse porque no lleva el sello, que es la ofrenda. Y dice la palabra que a la hora novena, diga conmigo, perdón, a la hora tercera, perdón, a la hora novena, perdón, a la hora novena, tercera no, la tercera es a las 9 de la mañana, a la hora novena es a las 3 de la tarde. A la hora nona se abren los cielos y se le materializa un ángel. El mundo espiritual se le abre, se le materializa, se abre la cortina entre lo visible y lo invisible. Qué bonito cuando a uno se le abren los cielos. Qué bonito cuando el mundo espiritual uno lo puede palpar, lo puede sentir. Qué bonito cuando lo visible se une con lo invisible y lo invisible se une con lo visible. Qué bonito cuando uno puede sentir el Espíritu Santo. Qué bonito cuando uno puede palpar su presencia. Qué hermoso cuando hay una visitación divina. ¿A qué hora sucedió eso? A la hora nona. Qué interesante, a la hora nona. La hora tercera, perdón, a las 3 de la tarde. La hora nona, a las 3 de la tarde. Y eso tiene un significado profético. Porque a las 3 de la tarde, esa hora nona, es la ofrenda minjá, cuando Abraham iba a ser sacrificado. Isaac iba a ser sacrificado, perdón, gracias. Y de pronto hay un carnero que está enredado por los cachos entre los matorrales. Y le dice el ángel de Yahweh a Abraham: no sacrifiques a Isaac, porque el Señor ha probado tu corazón y se ha dado cuenta que tú eres hombre de pacto. Se ha dado cuenta que tú eres hombre de altar. Ha probado tu fe. ¿Aló? Pero hoy se tiene que hacer un sacrificio. Se tiene que reemplazar esta víctima por alguien. Y vio el carnero que estaba entre los matorrales. Porque dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. El pecado se tiene que pagar de alguna manera. El pecado se tiene que cubrir de alguna manera. Tú necesitas que alguien pague el precio por tu pecado. Tú necesitas pagar tus pecados. Si tú no pagas tus pecados, si tú no buscas la forma de que tus pecados sean pagados, te toca asumirlos con la muerte, te toca asumirlos con la enfermedad, te toca asumirlos con la muerte prematura. Pero había una propiciación, Yahweh Jireh.
Había un cordero que estaba enredado por los cachos entre los matorrales. Y eso tiene un significado profético. De ahí vino la costumbre de tocar el shofar. De ahí viene la costumbre de Rosh Hashanah, porque significa redención. Redención que vino a través de los cachos. Redención que vino a través del shofar. Por eso cuando Juan ve a Yeshua dice: el cordero que fue inmolado. ¿Cuántos aplauden su nombre?